Historia del derecho privado en la República Dominicana. La historia del derecho privado dominicano en la República Dominicana se puede dividir en dos etapas principales. La etapa colonial, que abarca desde el descubrimiento de la isla en 1492 hasta la independencia en 1821, y la etapa republicana, que se extiende desde 1844 hasta la actualidad. Etapa colonial. Durante la etapa colonial, el derecho privado dominicano estuvo influenciado por el derecho castellano, que era el derecho vigente en la metrópoli española. Las principales fuentes del derecho privado colonial fueron las leyes de Toro, promulgadas en 1505, y las recopilaciones de Indias, promulgadas en el siglo XVI. El derecho privado colonial se caracterizó por la desigualdad jurídica entre los diferentes grupos sociales. Los españoles gozaban de los mismos derechos que los ciudadanos de la metrópoli, mientras que los indígenas y los esclavos estaban sujetos a un régimen jurídico especial. La historia del derecho privado dominicano en la República Dominicana se puede dividir en dos etapas principales. La etapa colonial, que abarca desde el descubrimiento de la isla en 1492 hasta la independencia en 1821, y la etapa republicana, que se extiende desde 1844 hasta la actualidad. Etapa colonial. Durante la etapa colonial, el derecho privado dominicano estuvo influenciado por el derecho castellano, que era el derecho vigente en la metrópoli española. Las principales fuentes del derecho privado colonial fueron las leyes de Toro, promulgadas en 1505, y las recopilaciones de Indias, promulgadas en el siglo XVI. El derecho privado colonial se caracterizó por la desigualdad jurídica entre los diferentes grupos sociales. Los españoles gozaban de los mismos derechos que los ciudadanos de la metrópoli, mientras que los indígenas y los esclavos estaban sujetos a un régimen jurídico especial. Etapa republicana. Tras la independencia de España en 1821, el derecho privado dominicano siguió estando influenciado por el derecho castellano. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el derecho privado dominicano comenzó a recibir la influencia de otros sistemas jurídicos, como el francés y el estadounidense. En 1884, se promulgó el Código Civil Dominicano, que se inspiró en el Código Civil francés. El Código Civil Dominicano es el cuerpo legal que rige el derecho privado en la República Dominicana. En la actualidad, el derecho privado dominicano sigue estando influenciado por el derecho castellano, el derecho francés y el derecho estadounidense. Sin embargo, el derecho privado dominicano también ha desarrollado sus propias características, adaptadas a las necesidades de la sociedad dominicana. Principales características del derecho privado dominicano. El derecho privado dominicano se caracteriza por las siguientes principales características. Influencia del derecho castellano. El derecho privado dominicano tiene su origen en el derecho castellano, que fue el derecho vigente en la metrópoli española durante la época colonial. Influencia del derecho francés. El derecho privado dominicano ha recibido la influencia del derecho francés, especialmente a través del Código Civil Dominicano, que se inspiró en el Código Civil francés. Influencia del derecho estadounidense. El derecho privado dominicano ha recibido la influencia del derecho estadounidense, especialmente en materia de derecho comercial y derecho de familia. Adaptación a las necesidades de la sociedad dominicana. El derecho privado dominicano ha desarrollado sus propias características, adaptadas a las necesidades de la sociedad dominicana. Principales instituciones del derecho privado dominicano. Las principales instituciones del derecho privado dominicano son las siguientes. La persona es el sujeto de derecho, es decir, la persona física o jurídica que es titular de derechos y obligaciones. Los bienes son los objetos susceptibles de apropiación y de regulación jurídica. Los actos jurídicos
Los actos jurídicos son los actos realizados por las personas que tienen efectos jurídicos. Los contratos. Los contratos son los acuerdos de voluntades que producen obligaciones entre las partes. Las obligaciones. Las obligaciones son las prestaciones que una persona está obligada a cumplir a favor de otra. La responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación de reparar el daño causado a otra persona. El derecho de familia. El derecho de familia regula las relaciones entre los miembros de la familia. Conclusiones. La historia del derecho privado dominicano en la República Dominicana es una historia de evolución y adaptación. El derecho privado dominicano ha recibido la influencia de diferentes sistemas jurídicos, pero también ha desarrollado sus propias características, adaptadas a las necesidades de la sociedad dominicana.